Jesús. Amén. Vamos a ir una vez más, Salmo 80. Vamos a leer los versículos del 1 al 7 y todo el que lo tenga diga amén. Amén. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Dele la mano al que está a su lado y dígale el tema en esta mañana: despierta tu poder. Santo, santo, una vez más, dígalo, nada más lo escuché en un solo lado de la iglesia, dígale el tema: despierta tu poder. Santo, poderoso Dios, despierta tu poder. Cuando vamos a la palabra del Señor en este Salmo 80, usted ve que se le atribuye a Asaf. A lo mejor no le había prestado atención al personaje de Asaf, pero Asaf es una de las personas que estuvo escribiendo en el libro de los Salmos. Ahora, Asaf tiene un nombre muy particular. Se llama el que colecciona personas. Ahora, si lo lleva a un mejor contexto, es el que reúne gente. Este hombre, la palabra nos enseña que era poeta y que era músico. También nos enseña, y lo veremos en la palabra, que también era profeta. Y este hombre, cuando comenzaba a alabar la presencia del Señor, el pueblo de Dios comenzaba a juntarse, a hacer grupo para alabar con él la presencia del Señor. Por eso se le llama el que colecciona personas o el que junta gente, porque cuando él comenzaba a alabar a Dios, el pueblo se reunía. O sea, no se reunían porque empezaban a llegar, sino que cuando escuchaban a Asaf clamar al Señor y alabar al Señor, de momento se formaba un grupo para alabar a Dios. Amén. Ahora, la palabra nos enseña que él estaba al frente del arca. En Primera de Crónicas vemos que los siervos de David estaban frente donde el arca tuvo reposo, que era algo que se llamaba el tabernáculo de David. Dice que servían delante del tabernáculo hasta el tiempo que Salomón creó el arca. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 6, 31 y 32. Dice que su papá era Berequías. Establece también el orden, y la palabra nos enseña también en Crónicas que había un orden. Los hermanos de Asaf tenían un orden de alabanza, siendo Asaf el primero, el que rompía, el que comenzaba la adoración era Asaf, y luego iban tomando turnos luego de él. Amén. Nos enseña la palabra que eran ministros. Entonces alababan delante de la presencia del arca. Algo muy singular y particular de Asaf es que vemos en la palabra del Señor que a través de las generaciones los que adoraban se le conocían como los hijos de Asaf. ¿Por qué? Porque Asaf había creado un formato donde él escribía poesía, las hacía canciones y derramaba su corazón con esas canciones delante de la presencia del Señor. Y los demás fueron viendo el formato que Asaf utilizaba y comenzaron a copiarlo. Y vas a ver que generaciones luego de Asaf, los que no eran hijos según la carne, eran hijos según el Espíritu, como hablaba Pablo, y todo aquel que utilizaba el mismo formato de Asaf se le conocía como hijos de Asaf. ¿Cuántos hijos de Asaf tenemos en la casa en esta mañana? Todo el que adora y escribe y derrama su corazón delante de la presencia del Señor y establece ese mismo formato, según el Espíritu, se le puede llamar hijo de Asaf. Santo, poderoso Dios, qué lindo, ¿verdad? Que el Señor hace que cosas que gente hizo miles de años atrás, pero lo hizo con alegría y gozo delante de la presencia del Señor. Dios nombra a todos los que siguen como hijos.
cuando se hablaba de los reyes que hacían la voluntad de Dios, ¿sabe cómo se decía en la palabra? Hizo la voluntad de Dios como su padre David. Santo. Porque tomamos la misma actitud y nos representa a ese siervo en particular. Amén. Y vemos también que establece en Segunda de Crónicas, capítulo 29, entonces habla del rey Ezequías. Los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová, palabra. Entonces establece y dice, Asaf vidente. La palabra vidente en este caso es la palabra, viene directamente del hebreo, que es una palabra que si representa profeta, que es Shosen. Ahora, yendo directo a la palabra, ya sabemos quién es el que escribió esto. Ya sabemos quién es el que lo hizo canción. Sabemos que es Asaf. Sabemos que los que siguen ese modelo son conocidos como los hijos de Asaf. O sea que las iglesias donde hay músicos que escriben la letra y le ponen sonido, cuando hacen siguen ese formato, se convierten en hijos de Asaf. Entonces seguimos en lo que es la palabra y dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que entre querubines resplandece. Ahora, cuando vamos al Salmo 80, versículo 1, vemos que escribe: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Ahora, cuando usted busca jocosamente en Google la palabra querubín, va a ver un bebé ángel. ¿Cuántos han visto eso? Ahora, ¿esa es la descripción bíblica de un querubín? No. La Biblia nos describe perfectamente cómo es un querubín. Y vamos a entrar en algo en particular, específicamente las caras del querubín. La palabra nos enseña que el querubín tiene 4 caras: una de león, una de águila, una de buey y una de hombre. ¿Cuántos sabían eso? Alce la mano si lo sabía, alce la mano si lo sabía. O sea que no es un angelito. Una de las cosas que tiene es que tiene 4 caras. Y cada cara representa algo. De nuevo, el león, el águila, el buey y el hombre. Amén. Y está Asaf hablando y diciendo: tú que despierta oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Número 1 le dice: tú eres el que pastoreas a José. ¿Qué es José? Pues el José que fue vendido. ¿Se acuerdan que estuvimos hace poco hablando sobre eso? Pues a ese José, tú que lo pastoreas. O sea que el Señor, a los que usted ve como líderes como José, que era segundo en mando después de Faraón, quien lo pastoreaba era Dios. De la misma manera que en los tiempos de los jueces, quien guiaba a los jueces es Dios. Así que vamos a establecer lo primero, que los mejores líderes fueron buenos porque sabían seguir las instrucciones de Dios. Fueron buenos líderes porque fueron buenos seguidores. ¿Seguidores de quién? Seguidores de Dios. Amén. Entonces, le dice que estás entre querubines. Si usted analiza cada uno de estos símbolos, de estas caras, tiene unas características en particular. Número 1, cuando usted ve un león, usted ve confianza, usted ve seguridad. Sabemos que trabajan como si fueran tribus o reinos. Donde está el grupo o la manada de leones, se convierte literalmente en un reino. De hecho, Jesucristo se le conoce como el león de la tribu de Judá, que es su reino, y nosotros sus seguidores. Entonces vemos que es seguro de sí mismo, que camina confiado, que es fuerte. Y cada uno de nosotros debemos aspirar a obtener unas características similares a las de un león. Un león no necesita que lo estén cargando. Un león camina por sí solo. Un león camina confiado. Su confianza no depende de un tercero. O sea, depende de que Dios está con ese león y sabe que camina con el Señor y camina confiado. Cuando digo que no depende de otros, sí depende de Dios, pero no depende de ningún otro hombre. ¿Quién vive?
Porque cuando un león entra a la batalla no anda buscando los dientes del vecino. Saca sus propios dientes, saca sus propias garras y se defiende por sí solo. Amén. Entonces vemos que camina con seguridad, es líder. Hay mucha gente que dice, no, a mí me representa un león, pero huye como gatito de todo lo que aparezca. Yo me siento representado por un león. Y no tiene actitud de león ni en las uñas para arañar, ¿sabes? Entonces, lo próximo que vemos es un águila. ¿Qué nos enseña el águila? El águila no tiene miedo de enfrentar las serpientes. El águila conoce cuál es su dominio correcto. Me explico. La habilidad del águila o el lugar de batalla del águila es en los aires. Y sabe que en los aires nadie la domina. No hay ninguna otra ave que alcance las alturas de un águila. Nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos hace remontar tormentas y ascender a las alturas por gracia y misericordia. Amén. Entonces podemos sobremontar tormenta. Hay cristianos que el Señor quiere que sean águilas, pero todavía son changuitos. ¿Quién vive? Porque en vez de sobremontar tormentas, se ponen a meterse en ellas. A veces se meten en las tormentas que nadie los invitó. A veces se meten en los problemas del vecino que no tienes ninguna jurisdicción ni manera de resolver. Y te metes en problemas que no eran tuyos. ¿Cuántos conocen gente así? Y no estamos hablando de no orar por ellos. No estamos hablando de no ayudar. Pero cuando tú tiendes a meterte en lo que no te invitaron, siempre estás en problemas y nunca creces. Pero el Señor lo que quiere de nosotros es que podamos reconocer cuáles son nuestras batallas, reconocer dónde es el lugar donde se vencen esas batallas, reconocer que tenemos dominio. Usted analiza el león, el rey de la selva, el rey en la tierra, observa en los aires. ¿Quién es el que domina en los aires? Pues el águila. Pues el Señor nos está dando dos mensajes en estos dos animales en particular. Y en el buey, ¿qué nos enseña? Amado, el buey es un animal exageradamente fuerte que sobrelleva cualquier yugo que es puesto sobre él. No lleva el yugo del vecino, lleva el yugo que fue puesto sobre él. ¿Quién vive? ¿No dijo Jesús que cada cual lleve su carga, cada cual lleve su cruz? El buey trabaja de sol a sol. Cuando le digan a un buey detente, él se detiene. Mientras tanto, el buey continúa en su labor todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted observa cuando va a algún lugar que hay un campo y usted ve las líneas en una finca enorme. Todo eso lo hizo un buey. Aló, y aló, y aló, y aló. Y no se queja, no llora, no grita, no patalea, no hace berrinche. Hace el trabajo que le fue asignado y punto. Cuando terminó, terminó. ¿Quién vive? Usted se imagina que le pongan el buey a arar una finca y empieza a decir, ya llevo 3 horas arando, ¿a qué hora es el descanso? Y no le podían poner un cojín al yugo. ¿Quién vive? Y no podía ser más cómodo y la tierra no podía tener menos piedra. A mí no me gusta el fango colorado, a mí me gusta el de tal color. El buey no hace preguntas, hace su trabajo. Y número 4, el de un hombre. Podrás dominar en la tierra, dominar en los aires, luchar sin cansarte, pero al final del día solo sigues siendo un hombre. Puedes morir en cualquier momento, cualquier cosa te afecta, sigues siendo solo humano. Sin embargo, fíjese que estas son las 4 cualidades que permiten a un querubín caminar en la presencia de Dios.
No lo cacho. Si te falta una, no caminas delante de la presencia de Dios, porque tienes que caminar como rey para caminar entre ellos. De nuevo. Una cosa es que el rey te venga a visitar y te levante, pero cuando tú comienzas a caminar en la voluntad de Dios, puedes habitar en la presencia, porque estás listo para habitar delante de la presencia. A lo mejor alguien quiere entrar en la presencia, pero vive en miedo y cobardía y dice: ¿por qué no puedo alcanzar? ¿Por qué no me levanto? Tu cobardía, tu miedo no te deja alcanzar y caminar delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién vive? Yo creo que no están entendiendo. De nuevo, oh pastor, que pastoreas como oveja a José, que estás entre querubines. Le está diciendo al Padre: tú habitas entre querubines. Tú habitas entre el león, el águila, el buey y el hombre. Y nosotros ¿queremos o no queremos habitar ante la presencia del Señor? Queremos habitar, ¿verdad? Pues si quieres habitar delante de la presencia de Dios, aprende a dejar la cobardía y sé valiente, sé esforzado, da el máximo. Ya aprende a llevar tus batallas a los lugares correctos. Ve en oración delante de la presencia del Señor. No actúes como chango cuando te llamaron a ser águila. No te comportes como gatito cuando te llamaron a ser león. No te rindas como... usted ve el burro. Al burro le dan berrinche. Al burro le ponen algo pesado y se tira al piso y no quiere operar. Y empieza a dar patada y hasta tira a morder. Pero el buey no se detiene. Y el que está a tu lado: no actúe como burro. Déjame decirle que en este mundo hay más burros que bueyes. Santo poderoso Dios. Y le dice: resplandece. Oh pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Estamos en un tiempo, en ese momento, está hablando sobre un tiempo donde están en crisis. El pueblo está en crisis. Y nosotros los seres humanos, las generaciones, tienen una tendencia. Dios nos bendice y nos apartamos. Nos apartamos y nos castigan. Nos arrepentimos y nos bendicen. Y nos bendicen y nos apartamos. Y así funcionan las naciones. De nuevo, Dios nos bendice, nos apartamos, Dios nos castiga, nos arrepentimos, Dios nos bendice y nos apartamos de nuevo. Y cuando Dios nos rompe y nos empieza a trabajar como personas, nos rompe a tal punto que podamos mantener nuestra fe estable independientemente de la abundancia o de la escasez. Pablo decía que ha aprendido a estar contento en cualquiera que fuera su situación. Cuando tenía estaba contento y cuando le faltaba estaba contento también. Había sido roto hasta la máxima potencia al punto que él era indiferente la escasez o la abundancia porque entendía que Dios seguía siendo Dios. Pero hay gente que establece su fe en base a lo que puede ver en el mundo físico. Si hay, Dios es bueno. Si no hay, Dios es malo. ¿Quién vive? Si estoy sano, Dios es bueno. Si estoy enfermo, Dios es malo. Si mi familia le sirve a Dios, Dios es bueno. Si se aparta, Dios es malo. Y establecemos nuestra opinión de Dios en base a nuestras circunstancias. Dios sigue teniendo las mejores intenciones contigo. La gente habla de gracia y misericordia. Mire qué lindo es el Señor. Gracia y misericordia. Gracia es cuando Dios nos da lo que no que. Dios nos da lo que no merecemos. Y la misericordia es que no nos da lo que merecemos. De nuevo, la gracia es que Dios te da lo que tú no merecías. Y la misericordia es que no te da o no nos da lo que sí merecíamos.
No merecíamos salvación y por gracia nos la dio. Merecíamos muerte, pero por misericordia no nos la dio. Santo poderoso Dios. Dice, resplandece. Queremos que Dios resplandezca. Nuestro clamor como pueblo es ver el poder de Dios, su poderío, su mano, obras, milagros, maravillas. Pero el comienzo de ver a Dios moverse es nosotros movernos. ¿Quién vive? Dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Ven a salvarnos. Ahora, Efraín significa doble fruto, o más hecho fructificar, pero directamente Efraín significa doble fruto. Benjamín significa hijo de la mano derecha. Y Manasés, me has hecho olvidar. Amén. Ahora, mira qué interesante. Le dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Sin embargo, cuando tú lo estableces en otro orden, por ejemplo, el primero que nació fue Benjamín, el próximo que nació, santo poderoso Dios, es Manasés y el más pequeño es Efraín. Habla del doble fruto, habla del hijo de la mano derecha y me has hecho olvidar. Cuando lo ponemos en ese orden, el hijo de la mano derecha, la palabra nos enseña que los hijos de Dios Él los pone a la mano derecha. Dice, pondré a las ovejas a la mano derecha y pondré a la izquierda a los cabritos. Dile que está a su lado, no sea cabrito. Eso no se le va a olvidar. Y entonces, luego que establece que los hijos de la mano derecha, dice, me has hecho olvidar y luego me has hecho prosperar o el doble fruto. Los hijos de Dios, uno de los detalles hermosos de ellos es que olvidan las ofensas del pasado. ¿Por qué le puso más hecho olvidar? A su hijo mayor. Si usted recuerda la historia de José, había sido ¿qué? Vendido por cualquiera, no por sus hermanos. Pero José dijo, me has hecho olvidar, es el significado del primero, y doble bendición el segundo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué dijo? ¿Qué dice la palabra del Señor en base a Job? Después que lo perdió todo, dice que el Señor le dio ¿qué? ¿Cuánto? El doble. Pero José, para poder recibir el doble, primero tuvo que olvidar. Hay gente estancada porque todavía sigue agarrado a lo que pasó. Aleluya. ¿Quién vive? Hay gente que no va camino al doble porque sigue agarrada de lo de atrás. La ofensa de ayer, la traición de ayer, el golpe de ayer, el sufrimiento de ayer. Y mientras tengas tu mirada en el ayer, no hay un doble para ti. ¿Quién vive? Entonces, recuerda que los que logran olvidar y son recompensados en el doble son los hijos de la mano ¿qué? ¿Y quién Dios pone a su derecha? Las ovejas. O sea que todo aquel que no olvida las heridas del pasado no es hijo de la mano derecha, no es recompensado el doble y es un hijo de la mano izquierda. ¿Y cómo se le llaman los de la mano izquierda? Cabritos. Eso se lo aprendieron de lo más bien. Esta mañana en este mensaje tenemos casi un zoológico. Santo poderoso Dios. Ahora, para poder llevar el doble de los frutos, tienes que olvidar las heridas del pasado. Tienes que soltarlo. Tienes que soltar el peso. Tienes que botar el golpe. Tienes que ser sano ante la presencia del Señor y poner tu mirada en las cosas por venir. Y ahí Dios va a duplicar tus bendiciones. Amén.
Ahora le dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Está Asaf clamándole a Dios, despierta. Pero analice, el Señor había enviado calamidad, cosas malas que pasaran a la nación de Israel. ¿Para qué? Precisamente para que despertaran de sus malas obras. O sea que antes que nosotros como pueblo le clamemos a Dios que despierte, lo que nos está haciendo clamar fue el clamor de Dios, que es su juicio, mandándonos a nosotros a despertar de nuestras malas obras. Muy rápido. Los golpes que recibimos como pueblo, como nación o como iglesia o como individuo, es el grito de Dios mandándonos a despertar a nosotros. Dile al que está a tu lado, despierta. No lo dije porque había alguien con los ojos cerrados por ahí y la boca abierta, ¿sabes? Santo poderoso Dios. Dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora, cuando dice, oh Dios, restáuranos, le está diciendo, arréglanos. Corrige lo que está torcido. O sea que su reclamo no es cuestionándole a Dios por qué está pasando lo que está pasando. Le está diciendo, si esto está pasando, los que estamos mal somos nosotros, no tú. Así que levántate y arregla lo que está mal dentro de mí. ¿Quién vive? Su reclamo no es a Dios, está clamando por ayuda para sí. Le está diciendo, soy yo, somos nosotros los que estamos mal. Clamo a ti, levántate, demuestra tu poderío, sáname. ¿Quién vive? Bien parecido a cómo se queja el pueblo en este tiempo, ¿verdad? Ay, Señor, como Dios quiere, el Señor no me responde, el Señor esto. Y pudieran hacer himnos completos de queja. Pero como le cuesta alabar el nombre del Señor, se quejan con fluidez. Santo poderoso Dios. Y entonces, restáuranos. De hecho, la palabra hebrea es shub, que significa haznos regresar. Le está diciendo, nosotros como pueblo, restáuranos. Le está diciendo, estamos apuntando en la dirección equivocada, enderézanos y llévanos al lugar hacia donde tú nos quieres llevar. Y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El rostro del Señor siempre resplandece. El rostro del Señor siempre resplandece, siempre. Independientemente si nosotros estemos caminando en perdición o en salvación, el rostro de Dios siempre resplandece. Pero cuando no podemos ver el rostro de Dios resplandecer, cuando no vemos el rostro del Señor resplandecer, no es porque el rostro de Dios se apagó, es porque le estamos dando la espalda a Dios y no podemos ver el brillo. ¿Quién vive? Porque una persona está en pecado y no puede ver el brillo del rostro de Dios, no significa que el rostro de Dios se apagó, significa que le dio la espalda a Dios y no ve el brillo. Para poder ver el resplandor del rostro de Dios, tienes que estar mirándolo a la cara. ¿Quién vive? La palabra nos enseña que el ojo de Dios está puesto sobre el justo. Y nos indica que todo aquel que hace la voluntad de Dios tiene la atención de Dios. Eso lo va a ver en más de una ocasión. Y va a establecer que su mirada, sus ojos están puestos sobre sus santos. Y también nos ordena como santos a tener nuestra mirada puesta ¿en qué? ¿En quién? En el
el Señor, puesta nuestra mirada en Cristo, en el blanco de la soberana vocación. Y si la mirada de Cristo está puesta sobre su pueblo y la mirada del pueblo está puesta en Cristo, pues entonces el pueblo y Dios se están mirando cara a cara. Dile que está a tu lado, míralo cara a cara. Pero tristemente son más las matas de pelo que Dios está mirando que los ojos. No me entendió. Le ve el pelo porque están dando la espalda. Pero Dios quiere mirarte a los ojos. Y de nuestras malas obras acusamos a los líderes, a los hermanos, a los maestros, al vecino, al perro, al gato, a todo el mundo acusamos de por qué nosotros no estamos fieles delante de la presencia del Señor. Hay gente que tiene una lista de pastores que dice, no, este no voy por esto, 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 y te tienen una lista larguísima. Olvidando que el que tienen que mirar es a Jesucristo. Y olvidando que no hay excusas delante de la presencia del Señor. Y entonces lo que hacemos es darle la espalda a Dios. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué tanto cantazo? ¿Pero por qué no me logro levantar? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué no te arrepientes ya? ¿Por qué no dejas tus malas obras ya? ¿Por qué no le entregas tu corazón de verdad ya? ¿Por qué no comienzas a caminar rectamente ya? Y entonces vas a ver cómo todo se va transformando. ¿Vas a estar libre de golpes? No, pero estos golpes son de crecimiento, para que crezcas delante de la presencia de Dios. ¿Van a haber batallas? Sí. ¿Van a haber guerras? Sí, pero van a ser para crecimiento. Los que estás recibiendo ahora son para arrepentimiento. No eran necesarios, pero hay que darlo para que retornes a Dios. Eso se llama, no recuerdo el nombre del evangelista que falleció, ya lo decía, eso se llama la gracia severa de Dios. ¿Sabes qué es la palabra severa? Algo fuerte, intenso, un azote duro, pero sigue siendo gracia. Amén. Esos amenes retorcidos así. Dice, Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Yo oro y el Señor no me escucha. Yo siento que el Señor no está escuchando lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuántos no han dicho así? Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Tu pueblo está clamando, mi Dios, y no da la impresión que estés escuchando. Estamos pidiendo, pero nada está pasando. Vamos a comenzar con Jehová de los ejércitos. ¿Por qué le dicen Jehová de los ejércitos? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Jehová de los ejércitos? ¿Y qué ejército? Cuando tú haces un estudio de la palabra Jehová de los ejércitos, va a encontrar que es el líder de un ejército que está siendo preparado para un tiempo específico determinado. O sea que cuando dicen Jehová de los ejércitos, tú y yo somos contados como parte de esos soldados. ¿Qué ejército? Tú eres parte de ese ejército. Tú y yo somos parte de ese ejército. Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo mostrarás? O sea, es algo que no es oculto, que es evidente, que es claro, que se ve claramente que el pueblo clama y nada pasa. Y le dice, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación? Que es la palabra hebrea para humo y coraje. ¿Hasta cuándo vas a estar enseñando ese coraje que tienes con nosotros? Estamos hablando que no sube olor grato de incienso, sino que el pueblo le clama y Dios bota fuego, humo. Porque el altivo Dios lo mira. ¿Y cómo uno deja de ser altivo? Humillándose delante de la presencia del Señor. Mientras tú sigas diciendo yo estoy bien, vas a seguir estando mal. No, yo estoy bien. No, yo estoy bien. No, yo estoy bien. No, yo estoy bien.
Yo veo pleitos de herencia, todo el mundo está bien. Si todo el mundo estuviera bien, no hubiera un pleito. Pleito de matrimonio, todo el mundo está bien. Pleito entre los hijos, todo el mundo está bien. Pleito en la iglesia, no, yo estoy bien. Pues si todo el mundo está bien, entonces, ¿cuál es la situación? Definitivamente, alguien está mal o parcialmente todos están mal, de alguna dirección o de otra. Amén. Entonces, hasta que no digamos, no estoy bien, algo no está bien en mí, algo hay que cambiar, algo le está desagradando al Señor y ese desagrado está produciendo un oído sordo a mi clamor, a lo que yo digo. Pues entonces, Señor, vamos a empezar por algo. Muéstrame lo que hay que arrancar de mí. Ya el oído de Dios se abre. Ahora estamos hablando. Ahora estamos hablando. No vamos a bregar con tus finanzas hasta que no haya humillación. No vamos a bregar con tu situación familiar hasta que no haya humillación. No vamos a hablar sobre tu salud hasta que no haya arrepentimiento. No vamos a hablar de que te use con poder y que hagas obras y maravillas en mi nombre hasta que no te humilles delante de mi presencia. La primera conversación que vamos a tener es de tú arrepentirte. Así nos dice el Señor a nosotros. Cuando la conversación comienza por ahí, el oído se destapa. Saca la mano. Ok, ahora vamos a comenzar a hablar. Señor, muéstrame lo que está mal en mí. Prepárese para la lista. Vanidoso, orgulloso, esto, aquello, lo otro, prepotente, presumido. Y usted dice, Señor, pues cógelo suave, por favor, cógelo suave, está bien. Vamos una pata a la vez. Vamos a reducir este festival de bimbazo. Y comienza genuinamente a dejar al Señor trabajar en ti. Y cuando ya saque gran parte, porque ese proceso nunca termina. Dile que está a tu lado, eso nunca termina. Dile, cuando no hay dinga, hay mandinga. Pero no usamos eso como excusa para no dejar que el Señor nos procese. Y cada vez Él puede poner más y confiar más en nosotros. Hasta el punto que nosotros aguantemos. Y hay gente que dice, yo quiero que Dios haga cosas grandes conmigo. Pero no aguanta el peso de la grandeza. ¿Quién vive? Cuando comienzan los insultos, las calumnias y los señalamientos. ¡Ah, no, Señor! Cuando empiezan las amenazas de muerte y los atentados contra tu vida. ¡Ay, no quiero eso! ¿Quién vive? A veces es mejor cerrar la boca y ver hasta dónde uno aguanta. Y decir, Señor, hasta aquí yo aguanto. Ya de aquí para adelante me voy a esbocar. Este peso más que esto no puedo llevar. ¿Por qué? Porque cuando Dios te pone a prueba y empieza a lanzarte y comienza a venir ataque y tú sigues constante, tú sigues creciendo. Pero cuando ya tú empiezas a decirle, Señor, no aguanto más nada, le estás diciendo, hasta aquí llegan mis capacidades. Hasta aquí llegan mis habilidades. No me bendigas más de aquí. Hay un proverbio no bíblico, pero es un proverbio hebreo. O sea que los hebreos, un refrán que se decían, que decía, yo no oro por menos peso, oro por hombros más amplios. ¿Quién vive? O sea que la petición no es, Señor, quita cosas, es hazme más resistente para resistir más. Pero ¿usted cree que esa es la tendencia popular? No lo es. La tendencia popular es estar divertido todo el tiempo. La vida del faranduleo constante. ¿Quién vive? Vamos por encima. Ahora, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Ya establecimos, cuando comienzan a abrir los oídos, Dios comienza a hablar.
Les diste pan de lágrimas y a beber lágrimas con gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ese pan de lágrimas y esas lágrimas a beber en gran abundancia. Y dice, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. ¿Sabes que sin batalla el ser humano va de cabeza al pecado? De nuevo, hay gente, amado, que tiene una situación con un hijo o una hija, por dar un ejemplo genérico, y cogen y comienzan a buscar a Dios y a clamar a Dios por ese hijo, por esa situación. Y entonces, si ese hijo fallece, pues la relación de esa persona se acabó con Dios porque toda su relación era basada en un problema. Hay gente que se enferma y su clamor y su fervor en buscar a Dios es por esa enfermedad. Y Dios no lo sana porque si lo sana, inmediatamente se acabó la relación con el Señor. Es bueno tener un problemita que nos mantenga fresquecitos. Gracias, Señor. El vecino problemático que te pone a orar es una bendición de Dios. El dolor de espalda que te pone a clamar es una bendición de Dios. El suegro que fastidia y te pone a orar, eso es una bendición de Dios. No hay amenes, no hay santos, nadie quiere confirmar eso. Vi unas sonrisas por ahí, pero no voy a tirar nombre al medio. Con ti mascarilla, se giraron los ojos. Santo. Y a veces jugamos esta tragedia en nuestra vida. Ay, nada me sale mal, nada me sale bien, esto, aquello, lo otro. Y yo le exhorto a cambiar su actitud, a enfocarse en su propósito. Yo recuerdo un ejemplo de la P mayúscula y la P minúscula. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Ah, pues hace tiempo no lo digo. El propósito comienza con P y los problemas comienzan con P. Pero usted le va a poner una P mayúscula a su propósito y una P minúscula a sus problemas. Y los problemas nunca, nunca, nunca van a desaparecer. Pero si usted se enfoca en sus problemas, nunca, nunca, nunca va a trabajar en su propósito. ¿O usted piensa que el profeta Elías estaba exonerado de problemas? ¿O usted piensa que el profeta Eliseo estaba exonerado de problemas? Porque la Biblia está registrado que Eliseo murió de la enfermedad que lo agobiaba. ¿O usted piensa que la vida de Jesús estaba exonerada de problemas? ¿O usted piensa que la vida de los discípulos estaba exenta de situaciones? ¿O Pablo todo le salía bien y por eso podía predicar el evangelio? No. Se enfocaron en el plan de Dios por encima del propósito. Y si había comida, predicaban. Y si había hambre, predicaban. Pero al final del día, lo que pensaban era en cumplir la voluntad de Dios. Todo el mundo quiere estar cómodo para hacer lo que le toca hacer. Pero así no es que funciona. Así no es que funciona la cosa. El que te vendió ese cuento trabaja en Disney. Y amado, esto no es Disney y Mickey Mouse no es el presidente. Así que no es ningún mundo mágico. Van a haber ataques, van a haber luchas, van a haber situaciones, pero usted tiene que conquistar a pesar de. Recuerde el león, el águila, recuerde el buey, recuerde el hombre.
Recuerde que tiene que continuar esforzándose, que tiene que tener su mirada puesta en el Señor. Recuerde que esto es un tiempo corto. Recuerde que la palabra nos enseña que nuestra vida es como el humo, nuestra vida es como las flores del campo, como la hierba del campo, que hoy la ves, mañana no están presentes. Recuerden que en comparación 70 años, 76 años que es la edad promedio de un hombre y 84 la edad promedio de una mujer en Puerto Rico, es nada delante de la eternidad de Dios. En la percepción de Dios, ante el ojo de Dios, ante cómo funciona Dios, nosotros nacemos y nos morimos en el mismo instante. Y no podemos hacer en ese trozo de pequeño, en ese trozo pequeño de tiempo, lo que Dios nos mandó a hacer. Aleluya. Gloria a Jesús. No lo podemos hacer. Vamos a seguir con las quejas, las niñerías y la changuería. Vamos a seguir con nuestra mirada puesta atrás en vez de hacia adelante. Si al final del día nuestro éxito delante de Dios va a ser medido por haber alcanzado lo que Él dijo de nosotros. El dolor de pie no es de lo que te va a hablar Dios, te va a hablar de tu propósito. Los chavos de la cuenta no es de lo que te va a hablar Dios, te va a hablar de tu propósito. Las situaciones que pasaron en los alrededores o cualquier cosa loca no es de lo que vas a tener que dar cuenta. Es de los talentos que Él puso en tu mano y qué hiciste con esos talentos. De eso va a ser la conversación con Él. Amén. Entonces, Él sigue hablando y establece en la palabra como, mira, tú nos sacaste de Egipto, tú nos estableciste aquí, tú sacaste y limpiaste el terreno. Y sigue por ahí hablando. Y sigue clamando al Señor, despierta. Pero ¿qué hizo Asaf? Primero, se humilló, le habló a Dios sobre quién es Él. Se humilló delante de su presencia. Y entonces le dice, mira, ya estoy arrepentido. Nos estamos humillando. Estamos delante de tu presencia. Ya nos hiciste despertar. Ahora despierta tu poder. Ya viramos. Despierta. Volvimos a ti, oh Señor, despierta. Así que, cuando el pueblo despierta, Dios despierta. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando el pueblo vuelve, Dios demuestra su poder. El primer paso nos toca a nosotros. Porque Él quiere usar la vasija, pero la vasija tiene que estar dispuesta primero.